Siempre he querido iniciar una serie sobre la persecución de los judíos en países árabes a lo largo de la historia. Y comenzaré esta serie con la comunidad judía más grande del mundo islámico, Marruecos. Muchos no conocen esta historia y algunos la niegan. Existe un mito popular de que los judíos vivían bien bajo el dominio islámico, pero esto simplemente no es cierto. Desde Irán en el este hasta Marruecos en el oeste, los judíos enfrentaron persecución. Hoy nos enfocaremos en Marruecos. Los judíos llegaron a Marruecos hace aproximadamente 2000 años durante el Imperio Romano. Se establecieron sobre todo en ciudades costeras y participaron activamente en el comercio. Tenlo en mente. Eso será importante después. En el siglo VIII, el Islam llegó a Marruecos y desde ese momento los judíos vivieron bajo el dominio islámico, según el Pacto de Omar, el marco legal que regía a los no musulmanes en territorios islámicos. Los judíos fueron considerados dhimis o protegidos. Esa protección tenía un precio, impuestos adicionales y numerosas restricciones. No podían construir nuevas sinagogas, no podían montar caballos junto con los colonos y tenían que usar ropa distintiva, entre muchas otras limitaciones. ¿Se aplicaban estas leyes todo el tiempo? No. Y eso nos lleva al punto esencial. La vida judía bajo el Islam era inconsistente. Hubo periodos de relativa libertad y prosperidad y periodos de persecución brutal, opresión y masacres. Todo dependía del gobernante y de la época. El primer gobernante musulmán de Marruecos, Ídolos I, el padre fundador del país, persiguió a los judíos y obligó a muchos a convertirse al Islam. Su hijo fue más tolerante y dio a los judíos mayor libertad. Él hizo de Fez su capital, convirtiéndola en uno de los centros judíos más importantes del norte de África. Pero Fez también fue el sitio de horribles pogromos en los que miles de judíos fueron asesinados. Existe un fuerte paralelismo entre los roles que los judíos desempeñaron en los reinos europeos medievales y los que desempeñaron en el norte de África. Los judíos eran comerciantes y tenían dos grandes ventajas. Casi todos los hombres judíos sabían leer y escribir, pero más del 90% de la población no judía no podía. Segundo, los judíos tenían una base lingüística común, el hebreo bíblico. Aunque un judío en las montañas del Atlas no hablara fluidamente con uno del Valle del Rin, podían comunicarse por sus raíces lingüísticas semíticas compartidas. Esto les dio una ventaja significativa en el comercio internacional y les permitió ocupar puestos importantes tanto en las cortes europeas como en las islámicas. Otra razón por la que se confiaba en los judíos en las cortes reales era que no representaban una amenaza para el trono. Imagina a un rey marroquí nombrando a su hermano o primo para un puesto financiero delicado. Siempre existía el riesgo de traición, pero con un consejero judío el rey podía estar tranquilo. Ningún consejero judío jamás intentó tomar el poder ni convertir a todo un reino al judaísmo. Eso nunca sucedió, ni en Marruecos, Irak, Francia o Alemania. Ni en el siglo IX ni en el siglo XVII, un dato interesante que suele ser ignorado. El judaísmo simplemente no busca conquistar el mundo. En contraste, los musulmanes, según la teología islámica, aspiran a que todo el mundo acepte el Islam. Lo mismo ocurre con el cristianismo, por eso se enviaron misioneros por todo el mundo para difundir el mensaje de Jesús. Las ideologías modernas reflejan esto. Los nazis querían la dominación global. Los comunistas buscaban un mundo rojo. No estoy equiparando a cristianos con nazis ni a musulmanes con comunistas. Estoy diciendo que todas estas cosmovisiones tenían una visión global. El judaísmo no la tiene. Sin embargo, siempre acusan a los judíos de querer controlar el mundo. En realidad, quienes hacen esa suposición son los que tienen ambiciones imperialistas. Pero volvamos a Marruecos. Fez fue un centro judío importante. Un erudito judío a menudo pasado por alto de este periodo fue Yuda ibn Quraysh. Fue uno de los primeros en identificar raíces lingüísticas compartidas por el hebreo, el arameo y el árabe, comprendiendo las profundas conexiones entre estos idiomas que hoy en día llamamos semíticos. Pero esta era acabó en baño de sangre. En 1033, un gobernante musulmán fanático tomó Fez y mató a 6.000 judíos. Muchas mujeres judías fueron forzadas a convertirse al Islam y no fue un caso aislado. En 1066, durante el dominio musulmán en Granada, España, ocurrió otro pogromo. Los musulmanes asesinaron al consejero judío del rey y masacraron a los judíos de la ciudad.
Pasaron unas cuantas generaciones tranquilas. Luego llegó el auge de los Almohads, una dinastía islámica extremista que controlaba toda la región. Miles de judíos fueron asesinados o murieron por negarse a convertirse. Esta fue la era de Maimónides, el judío más famoso que vivió bajo el dominio islámico. Maimónides, Rabino Moshe ben Maimón, también conocido como el Rambam, fue un destacado filósofo judío, erudito legal y médico del siglo XII. Él escribió el Mishneh Torah, un código completo de la ley judía, y la Guía de los Perplejos, una obra filosófica que une la fe y la razón. Nacido en España, su familia huyó a Fez debido a la persecución. Su tiempo en Fez también estuvo marcado por el peligro. Su maestro, Rabiuda Hakohen ibn Susan, recibió la opción de convertirse al Islam o morir. Eligió la muerte. Esto probablemente llevó a la familia de Maimónides a huir nuevamente a Egipto. Maimónides escribió más tarde una serie de cartas a comunidades judías que sufrían bajo el Islam, aconsejando a quienes se veían obligados a convertirse que huyeran cuando fuera posible a lugares donde pudieran practicar el judaísmo de nuevo. Muchos judíos lo hicieron escapando de tierras islámicas hacia la Europa cristiana. Después de la caída de los almohades, la dinastía Merini tomó el poder y fue más tolerante. La vida judía floreció durante este periodo. Incluso entonces, los judíos estaban confinados a barrios especiales llamados malaks. Esos guetos estaban amurallados. Los judíos no podían salir de noche y el hacinamiento causó pobreza y enfermedades. Los malaks se convirtieron en uno de los símbolos más conocidos de la vida judía en Marruecos desde el siglo XIV hasta hoy. Al debilitarse los merínidas, aumentaron los pogromos. En 1465, los musulmanes irrumpieron en el Malagín de Fez y asesinaron a miles de judíos. No entraré en detalle sobre cada dinastía que gobernó Marruecos, pero hay un patrón claro. Cuando el régimen era inestable o la economía tenía problemas, los musulmanes a menudo se volvían contra los judíos, usándolos como chivos expiatorios en disturbios, justificados por la retórica religiosa. En 1492, España expulsó a los judíos y luego Portugal también lo hizo. Este fue un punto de inflexión en la historia judía. Se estima que 100.000 judíos fueron expulsados de España. Algunos se fueron al Imperio Otomano y otros a Marruecos. El rey Muhammad el-Sheikh les dio la bienvenida y Fez volvió a convertirse en un centro de la vida judía. El historiador Ibrahim ben Salomón, uno de los expulsados, llamó al rey un justo entre las naciones. Y permíteme añadir esto: cualquier sociedad que reciba a los judíos prosperará, y cualquier sociedad que los rechace, tarde o temprano, empieza a decaer. Sí, sé que es una afirmación atrevida, pero la historia nos lo muestra. Hay muy pocas excepciones. El pueblo judío es una minoría exitosa. Donde quiera que van, traen crecimiento, innovación y bendición. Aquellos que los acogen, ganan. Aquellos que los envidian, los atacan o los expulsan, pierden. Los judíos marroquíes y los llegados de España mantuvieron comunidades separadas por años. Los siglos posteriores tuvieron altos impuestos y mayor violencia contra los judíos en Marruecos. Voy directo a uno de los episodios más famosos, la historia de Saúl Hadruel. Nacido en 1817, en una familia judía respetada, Saúl fue acusado por una vecina musulmana de haberse convertido al Islam y luego renunciar a él, una acusación que él negó. Según la ley islámica, un musulmán que renuncia al Islam es castigado con la muerte, incluso hoy en día en muchos países musulmanes. El gobernador intentó persuadirla de que abrazara el Islam, prometiéndole riqueza y protección. Cuando ella se negó, él la amenazó: te cargaré de cadenas. Haré que las bestias salvajes te despedacen. ¿No verás la luz del día? Perecerás de hambre y experimentarás el rigor de mi venganza e indignación por haber provocado la ira del profeta. Su respuesta fue legendaria: soportaré pacientemente el peso de tus cadenas. Entregaré mis miembros para ser desgarrados por bestias salvajes. Renunciaré para siempre a la luz del día. Sonreiré ante tu indignación y la ira de tu profeta, ya que ni él ni tú han podido vencer a una mujer débil. A pesar de los esfuerzos judíos por salvarla, Saúl fue ejecutada en 1834. Un testigo cristiano escribió: los musulmanes, cuyo fanatismo religioso es indescriptible, se prepararon con su acostumbrada alegría para presenciar la horrible escena. Los judíos de la ciudad estaban profundamente apenados, pero no pudieron hacer nada para evitarlo.
Saúl fue enterrado en Fez y su tumba sigue siendo un sitio de peregrinación hasta el día de hoy. Cada cambio de liderazgo en Marruecos generaba violencia. El pogromo más grave fue la masacre de Tritel en 1912 en Fez, cuando Marruecos pasó a ser colonia francesa. Multitudes irrumpieron en el Malech y mataron a decenas de judíos. También ocurrieron pogromos en Casablanca en 1907, Setat y Taza. Durante el dominio francés se abolieron muchas leyes antijudías. Por primera vez en siglos, los judíos podían vivir en cualquier parte de la ciudad. Pero después de la fundación de Israel, la situación se deterioró. Los pogromos resurgieron, destacando los disturbios de 1948 en Ugda, donde mataron a decenas de judíos. Antes de concluir, hablaré de la inmigración de judíos marroquíes a Israel. Digo la tierra de Israel, no solo el Estado de Israel. Los judíos de Marruecos han hecho aliyá a Israel durante siglos. Aliyá significa ascender en hebreo. Cuando un judío emigra a Israel, no está emigrando, está ascendiendo al lugar al que pertenece. Los judíos de Marruecos han hecho aliyá a Israel por siglos. En el siglo XIII, tras la persecución de los almohades, la comunidad marroquí en Jerusalén creció. En 1846, el gobernante marroquí escribió al gobernador de Tánger: los judíos ricos, que Dios los maldiga, están aumentando su peregrinaje a la tierra de Israel, lo que nos hace perder el impuesto de la yizia. Deténganlos y que Dios los destruya. Pero el flujo continuó. Ahora estoy hablando desde el Centro de Patrimonio Judío de África del Norte, ubicado en el barrio Mahané Israel de Jerusalén. Este fue que es el segundo barrio fuera de la ciudad vieja de Jerusalén y fue fundado por judíos de África del Norte en 1875. Esto ocurrió antes del sionismo moderno. Noten el año 1875. El sionismo moderno surgió en Europa a finales del siglo XIX debido a que el nacionalismo y los estados-nación eran creaciones europeas. Pero los judíos marroquíes ya estaban construyendo barrios en Jerusalén antes de esa época. ¿Y por qué? Los judíos siempre se sintieron conectados con Jerusalén, ya vivieran en Europa o en el norte de África. Incluso algunos de los primeros barrios judíos de Jaffa fueron construidos por judíos de familias del norte de África, como las familias Shlush y Amsaleg. Yosef Nabon, quien construyó el ferrocarril de Jaffa a Jerusalén, también era de ascendencia norteafricana. Menciono esto porque la mayoría de los israelíes no lo saben y porque las personas que afirman que el sionismo es solo un proyecto colonial europeo no saben de lo que están hablando. Después de la fundación de Israel, quedó claro que los judíos en los países árabes estaban en grave peligro y tenían que ser rescatados. Siguió una inmigración masiva. 90,000 judíos hicieron aliyá entre 1949 y 1956. Marruecos se independizó en 1956. El rey Muhammad V prometió que los judíos gozarían de igualdad de derechos e incluso nombró a un ministro judío. Pero la comunidad judía vivía con miedo y sus condiciones empeoraron. El nacionalismo árabe estaba manchado por el antisemitismo. Al igual que en Europa, los judíos eran vistos como un elemento extranjero. Hasta el día de hoy, Mi lucha sigue siendo uno de los libros más vendidos en el mundo árabe. Sin embargo, Marruecos no permitió la inmigración, así que los judíos tuvieron que huir ilegalmente, dejando atrás sus propiedades. En 1961, el barco Agoz se hundió llevando refugiados judíos. Esta tragedia atrajo la atención mundial y después Israel llegó a un acuerdo con Marruecos. Israel pagaría a Marruecos por cada judío autorizado a salir. Para 1967, decenas de miles de judíos habían dejado Marruecos y la comunidad judía casi desapareció. Y, sin embargo, esa historia rara vez se cuenta. Verás, los judíos de países árabes nunca lastimaron a los musulmanes, pero tuvieron que huir porque fueron perseguidos. Dejaron todo atrás y tuvieron que empezar de nuevo. Pero nadie habla de ellos ni dice que deberían recibir un trato especial. Por otro lado, los árabes de Palestina perdieron una guerra que ellos mismos empezaron y huyeron. Y parece que el mundo no puede dejar de hablar de ellos como víctimas y refugiados. En su apogeo, la comunidad judía de Marruecos alcanzó 250,000 personas. Hoy en día, solo queda alrededor del 1% de 2.500, que es, por cierto, la población judía más grande en cualquier país árabe. Si quieres aprender más sobre esta comunidad y este mundo perdido, visita el Centro del Patrimonio Judío del Norte de África en Jerusalén.
Está ubicado justo entre la ciudad vieja y el mercado Mahane Yehuda. Solo asegúrate de programar tu visita con anticipación. Pronto, aquí se abrirá un restaurante que servirá comida marroquí. El enlace estará aquí abajo del video. Y comparte este video con judíos cuyas familias vinieron de Marruecos. Espero que hayas disfrutado este video. El próximo episodio de esta serie probablemente será sobre los judíos de Yemen. Si tienes algo que agregar sobre la comunidad judía de Marruecos o Yemen, házmelo saber en los comentarios. Dale like, suscríbete y gracias a mis seguidores. Nos vemos la próxima semana. Yalla bye.